Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Y como siempre, la hermana Olga Lidia y la hermana Sayán aquí con nosotros. Vamos a orar para dar inicio a este tema de esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor, suplicando tu guianza, suplicando, Señor, tu bendición, que nos hables por medio de tu palabra, que nos ministres, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que, Señor, hoy descienda de parte tuya sobre nuestras vidas, Señor, y permanezca en nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias. Vamos a avanzar con este tema. Hemos estado hablando, desde el sábado hemos estado hablando este tema de la guianza, que es muy importante, hermanos, ya que guianza tiene que ver con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes nos ofrecen a nosotros un servicio. Fíjense qué tremendo, porque es un servicio que el Señor nos ofrece, hermanos, porque nosotros somos viajeros en esta tierra, nosotros somos visitantes o somos pasajeros, pues, en esta tierra, solo somos forasteros en esta tierra, de manera que no conocemos muchas cosas, y el que conoce mejor, hermanos, nuestro destino, el que conoce mejor el camino, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que necesitamos la ayuda de Él, y yo, en lo personal, acepto, hermanos, el servicio que el Señor nos ofrece, que es el servicio de guianza, porque ese servicio de guianza incluye atención, protección, enseñanza, conducción y compañía. Así que, hermanos, el Señor nos está ofreciendo todo eso. Allá en Éxodo capítulo 13, verso 21, perdón, hermanos, el Señor nos habla en su palabra, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero el que iba delante de ellos era el Padre. Así que hablamos de la guianza del Padre, ya lo comentamos, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de ello, que el Padre va al frente del pueblo de Israel, no hubo la participación de dioses extraños, y hablamos de muchas cosas allí que ya las envié al grupo, y que los que están viéndolo por primera vez pueden tal vez tomar una captura de pantalla y quedarse con este esquema, que todo tiene que ver con citas bíblicas. Pero también ayer hablábamos acerca de la guianza del Hijo, cómo el Hijo nos guía, cómo el Padre nos guía hacia el Hijo, y el Hijo es el guiador del Israel espiritual, o sea, de la iglesia. Nos guía a ser pescadores de hombres, a ordenar nuestras prioridades, a enfrentar tempestades confiando en Él. Nos guía a la restauración espiritual, nos guía hacia la fe, a morir al yo, a la perfección, a tener tesoros en el cielo. Él nos guía por medio de su voz y todo lo que usted ve en este esquema. Entonces, hoy, hermanos, estoy yendo rápido, ¿verdad? No vayan a cerrar la Aurrera. No vayan a cerrar Aurrera, ¿verdad? Y voy a ir a comprar al rato. Bueno, así que vamos a ir a la guianza del Espíritu Santo. Mire, la guianza del Espíritu Santo es importantísima, porque la guianza del Espíritu Santo, hermanos, estamos viviendo en el periodo del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia. Esta es la era de la iglesia, esta es la era del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo lo dijo: les conviene que yo me vaya para que envíe otro consolador,
que es el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros. Entonces, hermanos, vamos entonces a ver algunos puntos rápidamente, lo voy a poner aquí. El Espíritu Santo nos guía al desierto para ser probados. Eso está tremendo, hermanos, porque nadie quiere pasar por el desierto. Pero la verdad, hermanos, es que tenemos que ir al desierto. Tenemos que pasar pruebas. Tenemos que pasar momentos de dificultades en las que, hermano, a nadie le gusta vivir de esa forma, pero está en la Biblia. Bueno, vamos a avanzar. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a la madurez, a la tierra de rectitud, a hablar inspirados, a profetizar, a congregarse en torno al Señor, a aprender y recordar, a ser testigos, a hablar en otras lenguas, a predicar con denuedo, también, hermanos, nos dirige o nos guía a quién debemos hablarles, también con quién debemos ir a predicarles, a quién debemos ir a predicarles. También nos guía al servicio por medio del llamamiento al ministerio. El Señor Espíritu Santo, hermanos, también nos guía dónde predicar. El Espíritu Santo no pone cargas de legalismo. Y el Espíritu Santo nos guía a dar buen fruto. Este esquema lo tienen en el grupo, ¿verdad? De manera que la hermana va a ir anotándolos conforme vaya avanzando. Porque necesitamos, hermano. Mire, el Señor nos ofrece un servicio que nosotros deberíamos aceptar. Debemos aceptar al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nuestro guía. No es a la fuerza, el Señor no nos obliga, pero sí, hermanos, el Señor nos guía o nos habla por medio de su palabra para que aceptemos su guianza. Entonces vamos a ver acá, hermanos, cómo dice la Biblia que nosotros somos guiados a ser probados. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Pero fíjese que bien, que es por el Espíritu Santo que fue guiado al desierto, o fue llevado por el Espíritu. O sea, esa palabra llevado tiene que ver con guiado. Fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esa palabra tentado, hermano, tiene que ver con ser probado. Así que esa palabra anago significa que fue conducido arriba, fue sacado, fue dirigido, fue guiado para que en el desierto fuera tentado por el diablo. Todos nosotros, si el Señor tuvo que ser probado, ¿para qué es la prueba, hermanos? Para saber qué hay en nuestro corazón, para saber si verdaderamente amamos a Dios o no. Esto no significa que algunos no caigamos en la tentación o en medio de la prueba. Significa que si pasamos por una prueba, por una tentación, y en algún momento resbalamos, caemos, pero volvemos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, fui débil, necesito fortaleza. Ok, el Señor nos acepta, nos va a volver a probar para ver si ahora ya estamos más fuertes. Pero es importante que entendamos que el Espíritu Santo muchas veces nos lleva a ser probados. Algo que no es tan agradable, ¿no? Pero sí es necesario. Es necesario pasar por el fuego. Es necesario pasar por las aguas. Es necesario pasar por las tentaciones. La tentación no es pecado. Caer en ella sí puede ser pecado, o sí es pecado. Ser tentado, todos somos tentados, hasta el Señor fue tentado. Así que el Señor nos dé la fortaleza y nos dé su guianza
nos dé su gracia, hermanos, para que nosotros podamos vencer en esta batalla, en esta lucha espiritual. Ok. Entonces, también el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Mire que el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Hay otros espíritus que son espíritus de mentira y van a guiar a la gente hacia la mentira. El que no crea a la verdad va a creerle a la mentira. De manera, hermanos, que esto es importantísimo porque el Espíritu Santo fue enviado, hermanos, para que nosotros seamos llevados por el camino de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Jesucristo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos va a guiar a Cristo. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de la palabra. Por eso tenemos nosotros que pedirle al Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos dirija el Espíritu Santo a entender su palabra. Que nos dirija a entender su palabra, hermanos. No entenderla tradicionalmente, no entenderla como lo enseña X iglesia, sino como el Espíritu Santo quiere que la entendamos. Porque el Espíritu Santo dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces es necesario que le digamos al Espíritu Santo, guíame, enséñame. Hay cosas que yo no entiendo, pero ayúdame a entender tu verdad. Tu palabra la necesito, Señor. El Espíritu Santo nos guía hacia la madurez. Fíjese, hermanos, lo que nos dice aquí Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, verso 14. Hermanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero la palabra hijos aquí es la palabra en griego es huios. Y un hijo huios es un hijo maduro. ¿Ok? El Espíritu Santo nos va a llevar desde la niñez espiritual a la adolescencia, o sea, que vayamos creciendo hasta llegar a ser hijos maduros. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a ayudar a madurar. Amén. Este verso no significa que los que no son guiados por el Espíritu Santo, hermanos, esos definitivamente son hijos del diablo. No. Hay gente que les cuesta trabajo ser guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios, pero son nenes. ¿Me entiende? Algunos son bebés espirituales todavía. Algunos son niños. Algunos se quedan enanitos espiritualmente, porque nunca se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino se guían por lo que sienten, por el coraje, por muchas cosas nos dejamos guiar muchas veces y no crecemos, no nos desarrollamos al nivel que Dios quiere que nos desarrollemos. Por eso pues es importante que entendamos Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Y los que todavía no, si ya aceptaron a Cristo, tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tienen que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Bien, este texto lo voy a explicar más adelante, el que acaba de... Bueno, pasamos acá. El Espíritu Santo nos guía a tierra de rectitud. Mire que la Biblia nos dice, hermanos, en el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Enseñar, hermanos, en la Biblia tiene que ver con guianza. Cuando se le da enseñanza, discipulado a alguien, a esas personas se les está guiando. Quien dice yo no quiero estudio es porque no le gusta ser guiado.
cree que solo puede. Entonces ahí hay arrogancia, soberbia. Pero aquí David, hermanos, que era un hombre humilde, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, mire, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Porque rectitud, hermanos, es hacer lo correcto, es hacer el bien, hacer las cosas como a Dios le agrada. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a agradar a Dios en nuestra forma de vivir. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a tierra de rectitud, es decir, nos va a llevar a vivir haciendo el bien a los que nos rodean, principalmente a nuestra propia familia, nuestro propio hogar. Entonces, mis amados hermanos, continuamos, porque son algunos puntos. Yo voy quizá un poco a prisa, pero ahí la hermana Olga Lidia va anotando en la transmisión, va anotando a los puntos. Es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos va a enseñar o nos va a conducir a hablar bajo la inspiración de Él. Mateo 10, 19 y verso 20 dice la Biblia NBE: sin embargo, cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por cómo lo dirán, pues lo que tienen que decir se les inspirará en aquel momento. Porque no serán ustedes los que hablen, será el Espíritu de su Padre quien hable por su medio. El Espíritu Santo, cuando estemos siendo perseguidos y se nos lleve ante los jueces, si es que, hermanos, llega el momento en que tengamos que hacer eso, que nos pasara eso, no tenemos que preocuparnos: ay, ¿y ahora qué les voy a responder? No, el Espíritu Santo nos va a dar palabra inspirada por Él, para hablar con denuedo, con autoridad, con libertad, con sabiduría, con gracia. La Biblia dice que había un hombre llamado Esteban, que, hermanos, empezaron a contrariar el mensaje que él predicaba, y hermanos, y él hablaba con una autoridad, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo guiando su vida, y hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Cualquiera que sea la situación, hermanos, el Espíritu Santo quiere usar nuestra vida, pero debemos dejarnos. Debemos permitirle al Espíritu Santo que Él tome nuestros labios, nuestra lengua, nuestra boca. Y debemos decir como dijo el salmista David: pon guarda a mi boca, oh Jehová, cierra la puerta de mis labios cuando no tenga yo que hablar nada. Pero cuando es tu Espíritu Santo, abre mi boca para que yo hable de parte tuya, Señor, pero que yo hable con inspiración, que yo hable de parte tuya, Señor, y que edifique, y que exhorte, y que consuele a aquellos que necesitan una palabra, o aquellos que me piden que yo les explique algo. Pero debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Otro punto: el Espíritu Santo nos guía a profetizar. Lucas capítulo 1, verso 67, hay dos versiones aquí: la Reina Valera en la parte de arriba y la traducción lenguaje actual en la parte de abajo. Dice, hermanos, dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Zacarías, hermanos, ese fue el papá de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, profetizó. Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y seamos guiados a profetizar. Zacarías, dice la traducción lenguaje actual, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje. Entonces, la persona que está llena del Espíritu Santo
En algún momento el Espíritu de Dios lo va a guiar a dar un mensaje. ¿Sí? No en lenguas. Aunque puede ser en lenguas y otro lo interprete. Pero sobre todo en un lenguaje, en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje del pueblo, en el lenguaje que entienda la gente. Porque de nada sirve, ¿verdad? Como en algunas iglesias empiezan a palmear las manos y hablar en lenguas y hablar en lenguas. Nadie entendió qué dijo. Pero de pronto se levanta una hermana o un hermano después de la adoración y dice, así dice el Señor. Y empieza a dar un mensaje, hermanos, guiado por el Espíritu Santo. Eso es mejor que hablar miles de lenguas. No tiene sentido hablar en muchas lenguas si no hay una interpretación. Toma sentido cuando estamos hablando en lenguas y no hay intérprete, entonces mejor le bajo el volumen y las hablo calladito entre Dios y yo. Es el orden, porque debe haber un orden en la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, es importante que le digamos al Señor que nos guíe a profetizar. Dice la Biblia que nosotros debemos anhelar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que profetiza habla de parte de Dios al pueblo. El que profetiza, hermanos, dice la Biblia que exhorta, edifica, consuela. Y hay otras, trae revelación, trae dirección. Hay otros puntos, ¿verdad?, que no los tengo ahora acá, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Señor nos va a enseñar a hacer, hermanos, su voluntad. Ok, entonces, también el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a congregarnos en torno al Señor. Esto es importante que usted y yo lo entendamos. Nosotros nos congregamos en la iglesia, hermanos, no en torno al pastor. Tampoco nos congregamos en torno a los nuevos que llegan a la iglesia. O sea, el centro de todo son los nuevos o los hermanitos que están enfermos o X persona. No, ninguna persona es ¿cómo decirlo? Es el centro. El centro es Jesucristo. Por eso es que digo que debemos congregarnos en torno a Jesucristo. Permítame, voy a tomar un poquito de agua. Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aleluya. Este hombre, hermano, tenía una comunión muy íntima con el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos revelara y nos dijera, no vas a morir hasta que venga el arrebatamiento. Aleluya. Yo hoy le decía eso precisamente en oración al Señor. Señor, yo quisiera, ¿verdad?, que pues me des vida hasta el momento que tú vengas y no tenga yo que pasar por ese valle de sombra, de muerte, o que ni mi familia tampoco, Señor. Pero pues el Señor es el que sabe, ¿verdad? En el caso de Simeón, le dio ese privilegio de revelarle que no iba a morir hasta que no viese a Jesucristo, al ungido del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, en el verso 27, Lucas 2:27, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. ¿Eso qué significa, hermanos? Bueno, y dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Tremendo que, hermano, fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Se congregó porque ahí estaba Jesús.
La Biblia, Dios habla hoy, dice, guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. ¿Por qué fue al templo? Porque ahí estaba el Señor. ¿A qué vamos al templo? Hermano, perdón, hermano, pero yo no fui. Bueno, ya yo no voy a, voy a tratar de no hablar de eso, hermano, porque a veces digo, a lo mejor estoy tratando de presionar para que vengan al templo, y si no tienen ganas, pues pierdo mi tiempo. Y si el Espíritu Santo no los redarguye y no los guía, ¿verdad? No les cae la revelación de que deben congregarse, entonces pues yo estaré perdiendo segundos importantes para predicar la palabra del Señor. Entonces dice aquí que guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Cuando el Señor Jesús pues entraba al templo. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que congregarnos en torno a Cristo, pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Debemos permitirle al Espíritu Santo, no a nuestra carne, a nuestra alma. Ay, no tengo ganas hoy, tengo sueño, toda la semana me la pasé trabajando, hoy me voy a quedar aquí. Me llamaron para ir a hacer un trabajo. No se comprometa. Ahí voy otra vez. No se comprometa. Véngase a la iglesia. Su compromiso es venirse al templo y congregarse en torno de Cristo. ¿Y para qué? Por eso dice la Biblia que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la palabra congregarnos, hermanos, tiene que ver, hermanos, con reunirnos en torno a Jesucristo. A ver, ¿qué va a hacer hoy el Señor por nosotros? ¿Qué palabra tiene el Señor para mí? Hoy voy a ir a alabarlo, hoy voy a ir a adorarlo. ¿Me entienden? Eso es importante, mi amado hermano. Ahora, si nos guía el alma, va a haber veces que el alma no va a querer venir al templo. Va a haber veces que si nos dejamos guiar por la carne, menos, hermano. La carne dice, aquí voy a ver una película. Es que hay una fiesta. Es que hoy me toca ir a la playa o al río. ¿Me entienden? Entonces tenemos que hacer lo de Simeón. Guíanos, Señor. Guíanos para el templo. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a los atrios de la casa de Jehová que habitar en moradas de maldad. Hay muchos textos hermosos, hermanos, que hablan de congregarnos, pero de congregarnos para venir a gozarnos en el Señor. ¿Me entiende? Usted no viene aquí por el pastor porque le cae bien o porque predica bonito. Usted viene aquí porque usted viene a buscar del Señor, a recibir palabra de Dios. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Perdón, pero voy a decir algo un poquito fuerte. Y si el Espíritu Santo no le guía para venir aquí donde yo estoy pastoreando, hermanos, dígale, Señor, ¿a dónde quieres que yo me congregue? Porque usted no quiere venir acá. Bueno, busque dónde congregarse. No se vaya a perder, hermana, hermano. Busque. Porque nadie le tiene a la fuerza. Es fuerte esto que digo, tal vez, pero es la realidad. Nadie le obliga. Yo no ando casa por casa buscándole, vengan por favor, hermano, háganlo por favor. Ay, hermanito, tráigame los diezmos, tráigame las ofrendas. No sean así, hermano, me estoy muriendo de hambre. No sean así, una caridad por el amor de Dios. No hacemos eso. Nosotros lo que estamos predicando el evangelio de Jesucristo para que usted se salve, para que usted se vaya a las bodas del Cordero, para que se prepare. Ok. El Espíritu Santo, hermanos, también nos guía a aprender
y recordar. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermano, pregúntele al Señor, Espíritu Santo, pregúntele, ¿qué significa esto? Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? Hasta por los sueños. Señor, estos sueños, este tipo de sueños, ¿viene de parte tuya o no? Perdón, hermano. Y Él le va a enseñar. Usted va a aprender. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. El Señor, el Espíritu Santo nos enseña para que nosotros aprendamos. Digámosle: Espíritu Santo, enséñame. Quiero aprender. Quiero aprender todas las cosas que tu palabra dice. Y luego que nos las enseñe por medio del discipulado, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza que da el pastor. Entonces dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero para que nos recuerde lo que Él ha dicho, tenemos que estudiar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que, hermanos, apartar tiempo para llevar discipulado, para acercarnos a la iglesia y escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a aprender, y en una circunstancia donde necesitemos palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Entonces el Espíritu Santo guía. Estamos hablando de la guianza, hermano. La guianza del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a llevar a ser testigos, no de Jehová, testigos de Jesucristo. Mire, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra testigo, hermanos, es la palabra martus. ¿Qué significa martus? Significa mártir, significa testigo, alguien que da testimonio. Entonces el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere bautizar a su pueblo, hermanos. El Señor, el Espíritu Santo, quiere llenar a la iglesia para que sea guiada a testificar. Incluso, hermanos, sea guiada para sufrir por causa de Cristo. Porque mientras, hermanos, el Espíritu Santo no nos llene con su presencia, con su poder, hermanos, no vamos a querer sufrir ni siquiera el lodo, ¿verdad?, para pasar a la iglesia, sino que vamos a ver el lodo como, híjole, es algo. No. Pero ¿y qué con los cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron que ofrendar su propia vida, hermanos, por servir al Señor? Eran mártires. Esteban fue un mártir. Los apóstoles fueron mártires. De manera, hermanos, que recibir el poder de Dios es para que seamos guiados a testificar, a hablar a otros de Cristo. Amén. Entonces la guianza es importante, es maravilloso esto, porque si no hay guianza, entonces, hermanos, nosotros no somos ovejas, somos cabritos. Amén. O sea, cabritos es una figura en la Biblia que habla de gente que no se deja dominar, que no se deja guiar, que no baja su orgullo, su soberbia, hermanos, sino que quieren hacer siempre su absoluta y soberana voluntad. Pero el que se deja guiar, hermanos, él le dice: Señor, yo tengo libre albedrío, pero en mi libertad para escoger, yo pongo en tus manos mi voluntad.
hágase tu voluntad, no la mía. Entonces dice aquí que en Hechos 2:4 dice que el Espíritu Santo nos guía también a hablar en otras lenguas. La Biblia del Oso dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Como el Espíritu Santo les guiaba a hacerlo. No eran lenguas aprendidas, eran lenguas que el Espíritu Santo les estaba dando. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere bautizarnos con su poder y quiere llenarnos con su presencia a fin de que seamos guiados a hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas, hermanos, tiene su función, tiene su propósito. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros vamos a orar, el Espíritu Santo sabe lo que debemos hablar con el Padre. Porque a veces nosotros no sabemos lo que debemos pedir. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que debemos pedir. Entonces, cuando hablamos en lenguas delante del Señor en oración, hermanos, allá en nuestro cuarto, en la intimidad de nuestro cuarto, y empezamos a hablar en lenguas y le decimos al Señor en lenguas, oh Señor, esta hora venimos delante de ti, y empieza uno a hablar en lenguas, hermanos, y empieza uno a hablar en lenguas y tal vez otros no lo escuchan, pero uno está hablando en lenguas bajito y diciéndole al Señor. A veces, hermanos, tal vez nuestro entendimiento no capte qué significan esas palabras, pero el Espíritu sí sabe, y sabe el Padre lo que está pidiendo nuestro espíritu lleno del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que dice la Biblia que esa es una comunicación directa con el Padre. Y el Espíritu Santo pide cosas que nosotros necesitamos, pero que humanamente no las podemos pedir o no las sabemos pedir. Espero estarme explicando, hermanos. Espero estarme explicando. El Espíritu Santo, hermanos, le dice al Padre cuáles son las necesidades más apremiantes que tenemos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nosotros? Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados a hablar en otras lenguas. Y no solamente en otras lenguas, también dice la Biblia con gemidos indecibles. Así que, mis hermanos, hay que ponernos la pila. Hermanos, si usted no es lleno del Espíritu Santo, pídalo. Mire, le voy a decir algo. En una ocasión llegó un predicador, todavía me acuerdo quién es, porque lo tengo ahí en el Facebook. Su nombre es que se me escapa ahora. Pero llegó y habló del Espíritu Santo. Y dijo, ¿quiénes quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo pasé. Y yo pensé que era cualquier cosa, hermano. Porque algunos dicen, yo soy bautizado con el Espíritu Santo, y no están bautizados con el Espíritu Santo. O sea, uno se da cuenta, pues. ¿Por qué? Porque yo levanté la mano y pasé. Y vi que otros palmeaban la mano, y yo también palmeaba la mano así como, yo dije, quizás así es el asunto. No, hay que palmear las manos. Y escuché que trababan la lengua o que hablaban un balbuceo. Y yo dije, pues también. Pero nada más lo imité, hermano. Y cuando preguntaron quiénes habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo levanté la mano. Hermano, no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué les diré? Como al año, en una campaña, el Espíritu Santo comenzó a llenar, a bautizar a la gente, y empecé a sentir yo, hermano, mi hermano, es que eso no es algo, no es, como dijo un hermano, no es nada más que no, nada, hermano. Es que es una experiencia poderosa. No crea que si el Señor le bautiza con el Espíritu Santo, usted se va a quedar sentadito y decir, sí, hermano, ya fui bautizado. No, el Espíritu Santo le va a bautizar, hermano, y le va a zamarrear y le va a llenar. Hermano, usted no va a soportar la presencia del Espíritu Santo en usted. Se van a manifestar los dones inmediatamente. Si usted habla despacito, así, hermano, usted va a levantar la voz.
un vocerrón y va a hablar y va a predicar y va a profetizar. Entonces, no, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es algo poderoso. Porque mire, Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Sin miedo. Es hablarla con autoridad, con seguridad. El Espíritu Santo nos guía a predicar con seguridad. Y la seguridad, hermano, no es que el predicador sea un grosero, ¿verdad? Porque así yo entendía antes, no, fulano de tal predica con autoridad, pero ¿cómo regañotea a la iglesia? Yo voy a predicar así. Y entonces predicaba regañando a la gente. Pero no. Hablar con denuedo es hablar con autoridad, con seguridad, sin temor. Hermano, el Espíritu Santo nos guía. Por eso pues yo le invito a que sea llena del Espíritu Santo. Pídalo. A veces me da tristeza, ¿verdad? Porque mi esposa está ministrando los domingos la llenura del Espíritu Santo, y mientras ella está ministrando, otros están con el celular acá. Bueno, no los quiero evidenciar. A veces yo digo, si le voy y le llamo la atención. Hay quienes nada más están así. Así no, mi hermano. Pídalo con ganas. Señor, lléname, bautízame. Quiero la llenura del Espíritu Santo, porque quiero hablar con denuedo, Señor. Quiero que me uses. Necesitamos, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos. Mire, yo recuerdo que cuando comenzaba a predicar, yo empecé predicando en las calles y comencé predicando en los autobuses. Pero yo me subía al autobús y entonces en el autobús que me subía a veces a ir a Comalcalco, Cárdenas o a Villahermosa, de pronto estaba yo sentado y el Espíritu Santo me empezaba a inquietar. Y en una ocasión me dijo, levántate y predícale a los que están aquí. Pero yo vi para atrás y vi que habían unos muchachos tomando. Llevaban sus caguamas, sus botes de cerveza. Y yo dije, no, me van a tirar un botellazo. Pero el Señor, el Espíritu Santo, otra vez, levántate y predica. Y me levanté y fui primero con el chofer y le digo, disculpe, ¿podría darme oportunidad de predicarle a la gente que está aquí? Soy predicador, y también pedirle el favor si le baja a la musiquita. ¿Cómo ve? ¿Cómo no? Dice. Y le bajó el volumen o lo apagó el estéreo y empecé a predicar, hermano. No me lo va a creer, pero tiraron las botellas por las ventanas y ellos bajaron las cabezas y otros decían, sí es cierto, sí es cierto. Ese día aceptaron a Cristo en el autobús, la gente. Y entonces cuando veo Hechos 8:29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. El Señor guió a Felipe para hablarle a un eunuco. Un eunuco era alguien, hermanos, que había sido castrado. A los eunucos los castraban, hermanos, a veces, perdón, espero yo que no ofenda a nadie porque son términos técnicos, son correctos. Les cortaban o les cortaban sus testículos o su pene juntos, porque ellos cuidaban a las reinas, a las concubinas, a las esposas de los reyes, de manera que los castraban. Y a ese eunuco
El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carruaje. Y cuando se acercó, vio a ese hombre, que era un funcionario de Etiopía. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Iba leyendo la Biblia del Antiguo Testamento, Isaías. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y le dice el etíope: ¿cómo voy a entender si no hay que me explique? Y ahí, hermano, se da un episodio hermoso, porque este hombre llamado Felipe no le dijo: pero tú eres, ¿tú tienes novio o tienes novia? No le preguntó su situación sexual, no le preguntó su situación civil, no le preguntó nada de eso. Aquel hombre que iba en el carruaje aceptó a Cristo y se bautizó, hermano. Dice la tradición, no me lo crea a mí, investíguelo, pero dice la tradición que este hombre llegó a Etiopía y se realizó en aquel lugar uno de los grandes avivamientos del evangelio en Etiopía. Mucha gente conoció de Cristo por medio de este hombre. Ahora, el Espíritu Santo lo guió a hablarle. Si el Espíritu Santo te dice: háblale a fulano, hazlo. Si el Espíritu Santo te habla en tu corazón, adentro sientes un impulso por hablarle a alguien, hazlo. Puede ser que esa persona esté ya en los últimos días de su vida. Sí, hermano. Hace poco el Señor me dijo: ve y ora por fulano de tal, por fulana de tal, y ve y reprende todo demonio, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y el Señor me mostraba una serpiente, y gracias a Dios el Señor hizo la obra. Pero el Señor muchas veces nos va a dirigir, perdón, hermanos, ¿a quién le debemos hablar? Y ahorita vamos a ver otro. Dice también acá, y también, hermanos, ¿con quién ir? Hechos 10:19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermano, yo le decía una cosa. Ahora hubo una campaña aquí muy llamativa, y yo ni me acordaba. Y me dijeron: ¿no vas a ir a la campaña? No sabía que había campaña, no. Pero el Señor no me impulsa a eso, a ir detrás de hombres. Pero si el Espíritu Santo dice: ve con ellos, no dudemos en ir, ¿verdad? Me han invitado a muchas campañas, hace poco me invitaron para ir a hacer no sé qué, un jurado en una iglesia. Le digo: no puedo, tengo otras cosas que hacer. Porque si el Señor no nos impulsa, no nos motiva para hacerlo, pues ¿para qué vamos a ir? ¿Entiendes? A veces el Señor me ha dicho: no vayas. Yo quería ir hasta Veracruz a ver a un pastor que quería que trabajáramos juntos. Y cuando pensaba ir ya, el Señor en un sueño me dice: no vas, todavía no es tiempo. Una familia me había dicho: ¿será pastor que pueda venir hasta acá, hasta Hermosillo? Y yo le decía por el Facebook y WhatsApp: sí, claro que sí, yo voy y les atiendo. Y cuando estaba a punto, bueno, en el sueño, pues en un sueño, yo ya iba para allá, se me aparece un guardia, una autoridad, y me dice: no vas. Pero es que no vas, no hay, todavía no es el tiempo. Y el Señor muchas veces me ha tenido que detener, hermano. Pero ahorita vamos a ver si me voy a pasar hasta acá, hermanos, hasta acá. Mire, ahorita vamos a regresar aquí, ya que estoy hablando de esto. Mire, Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire qué tremendo, hermano. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y eso está tremendo. Hay gente que hermanos, lo enviamos a predicar y no van. Y otros no son enviados y van. O sea, van a predicar, pero el Señor no los ha enviado. El Señor no les ha dicho, sí, vayan. Ni siquiera el pastor lo sabe. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo va a guiarnos dónde vamos a ir a predicar. Bueno, pero también, hermanos, el Espíritu Santo, yo creo que ya me pasé el tiempo. Déjenme nada más a ver. Hechos 13:2. El Espíritu Santo también nos guía al servicio. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Miren, el Espíritu Santo guía a la iglesia, a los ministros, a apartar o a consagrar a ciertas personas para el servicio de Dios. No es que el pastor tenga consentidos, es que el Espíritu Santo dice, apártame a fulano y a perengano, porque a ellos los he llamado a una obra. Y eso no es un juguete, no es un juego. A veces el Espíritu Santo nos guía para decirle a las personas, el Señor te está llamando a un ministerio, el Señor te llamó para que formes parte de un equipo apostólico para el servicio del Señor. Entonces, la guianza es muy importante, cuando no se trata, ¿verdad?, de inventar o por solamente porque tenemos amistad o porque es un familiar mío, por eso lo voy a poner. No, hermanos, se trata de poner gente que el Señor los ha llamado a servir. Con esto voy a terminar, hermanos, porque todavía falta mucho. Dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, a ver, es que me está fallando acá porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. El contexto de este texto se da, hermanos, en Hechos, cuando surge la iglesia de Cristo. Y los apóstoles se quedan en Jerusalén y hay una iglesia, hermanos, que nace en Jerusalén. Pero luego se empiezan a convertir gente que no eran del pueblo de Israel, que eran gentiles. Y entonces los hermanos que eran israelitas y que eran judíos, hermanos, ellos, algunos decían que para ser salvos era necesario aceptar a Cristo, pero también, decían ellos, tenían que guardar el sábado, tenían que dejar de comer cosas inmundas, tenían que guardar la ley de Moisés, decían ellos. Pero cuando el apóstol Pablo o el apóstol Pedro fueron y predicaron a los gentiles, el Espíritu Santo se derramaba en los gentiles sin la necesidad de guardar la ley de Moisés. Y entonces empieza una batalla que hasta el día de hoy está. Por eso hay iglesias adventistas que insisten en que hay que aceptar a Cristo, pero también hay que guardar el sábado. De lo contrario, no eres salvo. Y eso es falso. Entonces, por eso ellos llegaron a esta conclusión, Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Absténganse de lo sacrificado a ídolos. No coman sangre, no coman animales ahogados,
ni anden en fornicación. Eso es todo. No le vamos a poner más carga. Pero sí podemos comer chicharrón, sí. Pero podemos reunirnos otro día que no sea el sábado, sí. Nosotros no guardamos ningún día, hermanos, los que son de Ministerio de Benecer, no guardamos ningún día. Todos los días los guardamos, porque le pertenecen al Señor. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si obedecemos al Espíritu Santo, ya no estamos obligados a obedecer la ley. Y mire, yo dije que hasta ahí, ¿verdad? Romanos 8:4 dice, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. Ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. Hermano, Gálatas 5:22 dice, en cambio, la Biblia Castilla, CAS dice, en cambio, cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida, o sea, nos guía, produce en nosotros frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y etcétera. ¿Eso qué significa, hermanos? Que el Espíritu Santo es el que nos guía a dar buenos frutos. A veces no damos buen fruto, y me cuento entre ellos, porque no le obedecemos al Espíritu Santo. Pero si dejamos que el Espíritu Santo vaya adelante y nos vaya guiando, entonces vamos a poder, hermanos, dar buenos frutos. Yo le invito para que oremos al Señor y en un momento le quiero saludar a los que están aquí conectados. Padre, gracias por tu palabra. Yo te ruego que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro espíritu, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y que de ahí, Señor, irrigue hacia todas las partes de nuestro cuerpo, a fin de que nuestro organismo y nuestros órganos, Señor, obedezcan tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, que los miembros de nuestro cuerpo, Señor, te obedezcan. En el nombre de Jesús, guíanos. Sé tú el que va al frente, Señor. Perdóname si a veces yo quiero tomar la delantera y hacer mi voluntad. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, nada más déjenme saludar a los hermanos que están acá. Hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Martelena Suárez, hermano Alberto Torres. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están ahí. Los hermanos que se van a conectar más al rato o que van a ver el video después, les invitamos para mañana, miércoles, a las 6 de la tarde tenemos el discipulado aquí en la iglesia. Los hermanos que están sanos, vénganse. Amén. Y pues entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a la hermana Isidra, a la hermana Oralia, que están pasando pues momentos de enfermedades y que se les dificulta, pero hay otros hermanos que tienen juventud, tienen fuerza, que no les detenga el agua, hermanos. Amén. A menos, ¿verdad?, que si tengamos un diluvio aquí en Cunduacán y que sea un poquito fuerte la lluvia en el horario que vamos ya acercándonos a las 6 de la tarde, pues entonces yo les aviso, hermano. Pero si no llega un aviso al grupo, véngase. Tenemos todavía tres materiales, hermanos, que debemos repartirlos. No nos dedicamos a vender material, pero en esta ocasión, pues sí, lo amerita no venderlo, sino recuperar lo que se invirtió en estas copias. Amén. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buenas noches. Mañana a las 6 de la tarde continuamos con el tema, hermanos, del Antiguo Testamento. Es necesario que usted lo escuche para que vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén.